Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Esdras, Ezra. Bueno, hoy, ¿qué libro nos toca? Esdras, Ezra, ¿no? Y hoy estaba compartiendo, ¿no? con mi hijo, está en el almuerzo, estábamos haciendo una previa, ¿no? Porque hay muchas opiniones y comentarios acerca de este hombre, Esdras. Para muchos, un héroe en la fe, un héroe, un restaurador, hombre que peleó por sus ideales, y para otros, un villano. O alguien que trajo división y mucha discordia entre el pueblo hebreo. Y para nosotros, ¿qué sería? Por eso, para poder sacar algunas conclusiones, tenemos que analizar unos puntos de este libro, y esas conclusiones también tienen que estar apoyadas, ¿no? Por otros textos de la Biblia. Entonces, para saber si realmente muchas de sus decisiones fueron acertadas o fueron tendencia del momento. Y esto es muy importante entender, porque fíjense que la situación que en la actualidad estamos viviendo, en especial en el movimiento de raíces hebreas, ¿no? Donde muchos han entrado en el celo, ¿no? El celo excesivo o exagerado, ha provocado muchas divisiones, muchos malos entendidos en las personas y muchas confusiones también. Esa persona ha terminado confundido. Ya no entendí un papel y cuál. Me confunde más. Antes yo adoraba a Jesús, al Espíritu Santo, hasta la Virgen María, y estaba feliz. Pero ahora vengo en esto de raíces hebreas, que uno está ahí, que uno allá, que el talí, que es Yeshua, que es Yahshua, Jehová, Yahweh, que hay infierno, que no hay infierno, que hay reino, que no hay reino. Y después los calendarios, que es el calendario de los jubileos y Caraíta, y muchísimas cosas que le dejan a uno muy confundido. Y aparte se han levantado también muchos maestros, ¿no? Muchos conocedores en griego, hebreo, arameo, acadio, etcétera. Entonces, no digo que estas cosas están mal, porque está bueno, está bien estudiar, investigar, averiguar, llenar el intelecto en nuestra mente, ¿no? Pero lo malo está cuando todas estas cosas, todos estos intelectos o filosofía, produce discordia, rencor y enemistad unos con otros. Y lo peor, que empezamos a sentir que existen los superiores y los inferiores, que existen los que realmente son hebreos, israelitas, y los que son ahí una mezcla de todo un poco, los que son, ¿cómo se dice?, híbridos. Algunos nos llaman híbridos, ¿no? Entonces, todas estas confusiones precisamente salieron por algunos hombres que en el interior de sus corazones tenían buen deseo. Tenían un deseo de hacer lo mejor posible, de acercarse de la mejor manera posible al Padre, de hacer que la fe en el Todopoderoso sea lo más cercano posible. Hay muchas personas que me han dicho: pastor, lo que pasa es que yo quiero hacer lo mejor posible para el Padre. Entonces muchas de las cosas que hacen ustedes me confunde, o no me siento que estoy acercando, o sí me siento hasta pecador, siento que estoy haciendo mal. Entonces por eso han buscado algún otro maestro o conocedor que supuestamente le haga estar más cerca del Padre. Pero digo supuestamente porque muchas veces algunos se guían por el emocionalismo o por la supuesta interpretación más acertada. Entonces, y con eso no estamos diciendo, entonces voy a decir que el que te siga, el que va a estar más cerca, tampoco. Mi deseo, ¿no?, desde que comencé a estudiar las raíces hebreas, de que comencé a estudiar la palabra, era siempre estar cerca del Padre, reunido con los hermanos. Si la palabra que yo comparto, si lo que yo hablo que produciría odio y rencor, entonces dejo nomás. Si alguna persona se iba a molestar, antes yo le decía molestar por decir Yeshua, yo le digo, decirle Jesús.
Si no quiere decir Yahweh, decirle Jehová. Si no quiere decir, ¿qué otra cosa? Si no quiere llamarse, ¿cómo se dice? Mesiánico, llámese cristiano. Yo no soy cristiano, soy israelita, no importa. Pero algunos se enojan hasta por eso, porque le digo que puede tener la opción. Entonces eso también es corrupción, me dicen. Entonces, lo único que yo quiero es que nos sintamos bien, nos sintamos felices, nos sintamos agradables entre hermanos. Podamos, aunque encontremos otro que piensa diferente, sentarnos, tomar un café, hablar libremente. Podamos debatir opiniones y eso no cause enemistad en nuestros corazones. Y muchas veces aprendemos la Escritura para darnos cuenta que muchas de las interpretaciones o teorías que usaron alguna vez aquellos hombres, produjo eso en sus corazones. Produjo eso en su corazón. ¿Qué produjo? Enemistad. Y eso produce la religión. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar Esdras capítulo 9, versículo 1. Versículo 1. Dice, acabadas estas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que acabaron? Recuerden que Esdras viajó de Babilonia rumbo a Jerusalén. Llevó un montón de riquezas. Aproximadamente 2,000 personas la acompañaron. Se quedaron en la región del río de Ahava, hicieron ahí un clamor, una oración, pidieron al Todopoderoso que les pueda ayudar, que les pueda guiar para tener un buen viaje, y al final llegaron a Jerusalén y empezaron a reunirse con las autoridades, con los líderes y hasta con los hombres los sátrapas de Persia, hasta con ellos. Entonces dice acá, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Vamos a quedar en el primer versículo. Entonces viene un grupo de personas llamado príncipes. Los príncipes vinieron, significa los hombres, los líderes, los cabezas de familia, ¿no? Ya habíamos hablado la vez pasada de los nombres de estos líderes. Entonces vienen y traen una queja a Esdras. Cuando Esdras ya está ahí en Jerusalén, ya está acomodándose, preparando todas las cosas, le traen una queja. ¿Qué queja le traen? Dicen, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas. 3 grupos, pueblo, sacerdotes y levitas. Los sacerdotes son los descendientes de Aarón. El pueblo son los judíos, muchos de ellos son descendientes de las 12 tribus, que ya dijimos de dónde salieron. Siempre hubo un remanente de las 12 tribus con el pueblo de Israel. Siempre hubo. Eso no quiere decir que las 12 tribus que se perdieron están ya todas recuperadas, como algunos alegan, ¿no? Como algunos enseñan, ¿no? Que las 12 tribus ya están todas. Las que se perdieron y para este tiempo seguían perdidas, e inclusive para este tiempo siguen perdidas. Bueno, y sacerdotes, descendientes de Aarón, levitas, dice, no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos. Hay una cosa muy interesante. Los cananeos eran los habitantes de Canaán en el tiempo de que Israel vino y conquistó esa tierra. Habían pasado ya mucho tiempo, ya el tiempo de Josué, tiempo de los reyes, tiempo de David, ya habían pasado mucho tiempo. Muchos de esos cananeos ya no existían, ya no estaban, ya no vivían ahí. Pero acá sigue apareciendo un nombre llamado cananeo, y vamos a entender muy bien por qué ellos le siguen diciendo así, por qué le siguen llamando los cananeos. También otro grupo, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Todos estos hombres, o sea, estas tribus, ya durante mucho tiempo, se puede decir, habían desaparecido. Ya no estaban más. Pero ¿quiénes quedaban?
sus descendientes lejanos, pero los descendientes de estas tribus o de estos pueblos, ya mucho tiempo atrás, ya se habían, ¿cómo se puede decir?, convertido a la fe de los hebreos. Ya habían aceptado la fe de los hebreos. Muchos años atrás. Ya ellos estaban siguiendo al Elohim de Israel, a Yud-Heh-Vav-Heh. Lógico, muchas veces también, cuando los hebreos se corrompían, ellos también siguieron a Aserá, a Baal y todas estas cosas, ¿no? O sea que habían vivido la vida cotidiana de los que los hebreos vivieron. Cuando los hebreos se corrompieron, ellos también se corrompían. Cuando los hebreos tenían la fe, ellos también tenían la fe. Pero aquí, como que se le vuelve a identificar. Se le vuelve a identificar como en los tiempos de Josué, como verdaderos paganos. Eso se tiene que entender acá, les quiero hacer entender. Eso era un pensamiento. Es como decir, hoy en día, los que no creen en Yeshua, Hamashiach, los que dicen Jesús, son paganos. Algo así, ¿no? Son paganos, directamente, ¿no? Es como los que no usan instrumentaria hebrea, israelita, son griegos, son grecorromanos. Escuchan ustedes siempre esa frase, ¿no? Los están grecorromanizando, ¿no? Entonces es algo así, ¿no? Entonces esto también están cananeizando, están eteizando, están fereizando o jebuseosando o amonitatando o moabitatando, todos estando, ¿no? Algo así, ¿no? Moviteando. Ahora ustedes escuchan grecorromanizando. Hay que entender, miren que nosotros decidimos estudiar Edra y tenemos que hablar la realidad, la verdad. Aunque no nos parezca muchas veces así. Es lo que hay. Y vamos hoy a decir lo que los textos muestran. Se puede, recuerden, esto se puede googlear, investigar, averiguar más. Entonces, ya desde ahí entonces podemos darnos cuenta que empieza a haber una discriminación. Una manera de discriminarle a un cierto tipo de personas. Ahora, la segunda parte dice, y hacen conforme a sus abominaciones. Hay que entender entonces, para esas personas, ¿qué era abominaciones? ¿Qué sería abominaciones? Muchas veces cuando un grupo religioso entra en un celo excesivo, algunas cosas que realmente para la Torá no es abominación, para él es abominación. Esa es la realidad. Cuando uno entra, por ejemplo, en este tema de las fiestas bíblicas, ¿no? Algunos ya entran en el tema de que tenemos que guardarla exactamente, estrictamente así mismo, y otros la guardan tal vez parcialmente o en algunos puntos no la cumplen, entonces para uno eso ya es abominación. O algo así, ¿no? Bueno, versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ahora, fíjense que el versículo 2 nos está diciendo que ellos, o sea, los que vinieron de Babilonia, los que fueron nuevamente enviados por el rey Ciro y que vinieron, que le acompañaron a Zorobabel y estuvieron viviendo ahí más de 50 años, se mezclaron con ¿quiénes? Le pregunto con quiénes. ¿Con quiénes se mezclaron? ¿Con quiénes se mezclaron? ¿Quiénes son los que estaban ahí? Dice amorreos, pero ya nosotros estamos entendiendo que eran personas discriminadas y comparadas con estos antiguos pueblos, o sea, mal llamados ya como amorreos, cananeos, gabonitas, etcétera, etcétera. O sea, en síntesis lo que estamos viendo es que ellos están ya diferenciando entre una raza superior, que es la que está en Babilonia, que es la raza judía, y una raza inferior, que es la que vive ahí en la tierra, porque le están comparando a los antiguos pueblos que habitaban antes. Es como hoy en día también algunos, cuando se hacen llamar hebreos de hebreos, israelita, israelita, ¿cómo le llama al otro? Romano, griego, paraguayo. Paraguayo, ¿no? Así le llaman, ¿no? Bueno, eso estamos viendo.
Cuando vos no podés pronunciar en hebreo y decir en español, sos un romanizado. Bueno, eso es importante entender desde aquí. Entonces, para que nosotros veamos, ya acá ya algo no cuadra. Entonces, han tomado a sus hijas. Ahora, eso no significa, escúcheme bien, que entre estas personas que estaban habitando ahí no tengan mala fama, ¿no? O no estén viviendo desordenadamente. Eso no significa que su vida sea siempre perfecta. Acá el tema es que los que están viniendo, que los que vinieron de Babilonia, se están considerando como raza superior, no como creyentes en el Elohim verdadero, sino como una raza superior, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo eso ya no existía. Los israelitas muchas veces ya se mezclaron ya con diferentes personas, ya inclusive, vamos a ver ahora, prueba bíblica de que en el pasado muchos hebreos se casaron con mujeres realmente de estas tribus, de estas creencias, realmente. Bueno, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo, atiéndame esta palabra, linaje santo. Linaje es como decir semilla santa, en hebreo se dice serano, y santo quiere decir apartado, consagrado, especial. Ellos están considerando que ellos son una descendencia diferente que las demás. No es importante lo que creen o no que no creen, sino su descendencia. Eso es lo importante. Y al mezclarte con estas personas, vos estás cambiando. Pero acá hay un tinte político también. Se está usando y porque, para explicar toda esta cosa terrible, porque miren, este pensamiento tiene base bíblica, tiene base de la Torah. Yo te voy a sacar la Torah, pero también el objetivo es una tendencia política. O sea, lo que realmente muchos de estos líderes quieren es hacer un grupo especial, un grupo que no tenga nada que ver con los otros, porque muchas veces estos otros lo que tenían era un pensamiento diferente a los que habían venido de Babilonia. Esa era la cuestión. Qué terrible estos temas. Pero bueno, y de los gobernadores han sido el primero. Vamos a esta nota 2 y vamos a ver algunos puntos. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 34, versículo 15. Esto es lo que dice la Torah. No hagas y atiendan bien qué dice la Torah. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Y acá yo puse entre paréntesis sacrificios humanos. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás a sus hijas quienes hacen sacrificios a otros dioses como esposas para tus hijos. Y con ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. Vemos que una de las cosas que el tratado que el Todopoderoso le dio a Moisés era para no hacer alianza con estos pueblos, era porque estos pueblos cometían inmoralidades sexuales. Sus rituales incluían orgías y pecados, toda cosa que ya hemos hablado, ¿no? Entonces acá el tema no es la gente, no es el tema de las personas. ¿Cuál es el tema? Sus prácticas. Entonces cuando vos te vayas a ellos a hacerte alianza, acuerdos, vos también estás haciendo un acuerdo con sus deidades y con sus prácticas. Y después, acto seguido, dice, quiere decir que si primero vas a hacer pacto con ellos, alianza con ellos, después ellos van a querer que tus hijos y tus hijas se casen con sus hijos y tus hijos van a ser convencidos por sus hijas de que hagan lo mismo. Entonces ese era el tema a debatir y discutir. El tema de las abominaciones sexuales y los sacrificios a humanos. En ese tema tenía que estar pendiente los hebreos. ¿Será que eso es lo que estaba ocurriendo en tiempo de Esdras? ¿Será que ellos estaban sacrificando todavía a dioses, sacrificando a humanos? ¿Será que haciendo rituales sexuales, todas estas cosas? Eso es un tema a debatir, ¿no? Eso no se menciona acá, ¿no? Por lo menos eso no mencionan ellos. Entonces acá el problema era que
como les dije, ¿no? Queremos crear un grupo nuevamente especial y apartarnos de todo lo que no están de acuerdo con nosotros. Ese era el tema. Bueno, continuando, versículo 3, Esdras. Cuando oí esto, miren la reacción de Esdras, cómo reacciona. Cuando oí esto, rasgué mi vestido, así, y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Yo no tengo barba, ¿no? No voy a arrancar. Así. Ahí Jonás y eso pueden arrancar, no tiene su barba. Tadeo también tiene un poquitito ahí. Jonás tiene mucho pelo. Se enojó demasiado y pues sí. Yo muchas veces pienso, no sabe por la manera que le habrán dicho. Mire, nuestra gente estaba fornicando, adulterando. Entonces se enojó Esdras. Y mi manto, dice, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Esdras se enojó mucho. ¿Por qué cosa? Porque le dijeron que el pueblo que vino de Jerusalén se casó con mujeres, entre comillas, extranjeras. Pero ahora vamos a ver qué es lo que al Todopoderoso le molestaba. ¿Está bien? Vamos a ver un poco. Vamos a ver unos textos. Bueno, Deuteronomio 23. Esta es la razón por la cual Esdras se enojó. Esta es la base para que Esdras manifieste su enojo. No se admitirá en la asamblea del Eterno a ningún hijo ilegítimo, ni a su descendiente hasta la 10ª generación. No se admitirá en la asamblea del Eterno a ningún amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Harán, Naharim, para que te maldijera. Pero el Eterno tu Elohim se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Eterno tu Elohim te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. No detestes a los edomitas ni a los egipcios, porque los edomitas son tus parientes, y porque viviste como extranjero entre los egipcios. Podrá entrar en la asamblea del Eterno la 3ª generación de los edomitas y de los egipcios. Bueno, este es el texto en Deuteronomio que aparece como justificativo para semejante acción. Pero lo que nosotros vamos a ver, y esto ya dijimos, ¿no? Que muchas veces hay, ¿cómo era que dijimos? Hay leyes superiores, o sea, hay acontecimientos que sobrepasan algunos mandamientos. Por ejemplo, algunos mandamientos dicen así, pero hay algún acontecimiento que sobrepasan ese mandamiento cuando se trata de la dignidad y la vida de la persona. En aquel tiempo hablaba determinadamente sobre un pueblo, sobre el pueblo de Amonita y Moabita. Y vimos que ellos habían cometido ese acto en el tiempo de Balaam. Le habían contratado para hacerle guerra al pueblo hebreo, ¿no? Por eso está escrito eso ahí en Deuteronomio. Pero vamos a ver que la situación no amerita el aplicar este texto. Uno me diría, pero pastor, vos estás yendo en contra de la Torah entonces. Entonces hoy tendríamos que nosotros sacrificar ovejas, ¿no? ¿O no? Tendríamos que pintar nuestro dinteles, ¿no? Tendríamos que hacer muchas cosas que dice la Torah que hay que hacer. Pero muchas veces la situación, el momento, no amerita. No amerita, ¿por qué? Porque hay algunas cosas que es más importante, que es la dignidad de la persona, la vida de la persona. Y muchas de esas cosas Yeshua nos enseñó cuando vino, nos mostró inclusive. Pero muchas personas cuando se agarran de un texto y lo sacan, se puede decir, del ambiente, lo utilizan y convierten una ley en una carga y en una maldición para las personas. Bueno, esto es lo que decía esta ley. Volvamos al versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Elohim de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Todos los que temían la palabra, todos los que traían, mirá, acá en Deuteronomio dice,
Acá en la Torá dice, acá está escrito y hay que hacerlo. Eso eran supuestamente lo que temían a la palabra. Pero hay que ver muy bien si realmente temían la palabra o querían usar esa palabra para fundamentar su nueva reforma que estaban creando. Bueno, Esdras está muy angustiado. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Esdras se angustió mucho. De mi perspectiva pienso que él estaría pensando que el Padre le dé una respuesta, ¿no? Pero había muchas personas ahí, mira Esdras, ¿qué vas a hacer? Así dice la Torá. Y muchas veces yo me he sentido así también. Cuando alguno me decía, acá tenemos que obligarle a las hermanas a usar velo. Acá, ¿por qué algunas no usan ropa adecuada para la congregación? ¿Por qué ustedes no usan talí? ¿Por qué los hermanos no se circuncidan? Y vos estás ahí, me sacan ahí la Torá y ahí dice acá. Y uno está así como queriendo ser manipulado. Y la verdad, muchas veces ocurre eso, ¿no? La presión te empuja muchas veces a querer seguir reglas, estructuras, para poder quedar bien ante una sociedad o ante un grupo de creyentes en algún punto, no ante el Eterno. Eso es muy importante entender. Que muchas veces muchos pastores o líderes han caído en esta trampa. ¿Por qué, pastor? Bueno, no se te ve como un verdadero mesiánico. No parece un pastor cristianillo ahí de los de por ahí, con tu corbata y tu saco. ¿Y qué está mal eso? Sí, está mal. Entonces imagínense caer en esa presión. Muchas veces así las personas te tienen, te manipulan. Y nosotros muchas veces caemos en eso. Bueno, Esdras lastimosamente estaba ahí. ¿Qué se puso a hacer? Voy a ir a clamar, a orar. Señor, dame una respuesta. Dame una solución a este tema. Y dije, Elohim mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Elohim mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Una de las cosas que le preocupaba a Esdras era si el pueblo estaba viviendo conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué le preocupaba? Porque él sabía qué acontecía o qué aconteció por causa de las transgresiones, por causa de los pecados. Cuántas cosas el pueblo tuvo que pasar por causa de esta dificultad. Fíjense versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Él está reconociendo desde la antigüedad hemos sido rebeldes. Y la Torah mismo dice así. Siempre han sido rebeldes. Hasta hoy. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy. Esta es una confesión que Esdras está haciendo al Eterno. Nosotros hemos sido siempre rebeldes. Imagínense, ¿cómo ellos se consideraban hace rato? ¿Cómo se estaban considerando hace rato? Linaje Kadosh, será Kadosh, será. ¿Y qué está diciendo Esdras? Que han sido desde el comienzo. ¿Cómo han sido siempre? Rebeldes. Siempre han sido rebeldes. Entonces no tienen por qué sentirse orgullosos de su linaje. Si habrían tenido una vida digna, una vida correcta, yo siempre le hago la comparación. Acán era de la tribu de Judá, era israelita, había pasado con los israelitas al desierto, pero él traicionó al Todopoderoso. Él agarró el botín y lo escondió, y por su causa murieron 30 y tantos israelitas en la conquista con Ahí. Pero una mujer cananea, ramera, llamada Rahat, había escuchado de este Elohim tan poderoso, había oído sus hazañas y había entendido, aceptado en su corazón y quería la misericordia de este Elohim. Y Elohim tuvo misericordia de ella. No había en ella ningún linaje santo, al contrario, un linaje corrupto, corrompido y una vida corrupta. Pero sí había un cambio, un arrepentimiento sincero y verdadero. A eso se le puede llamar una verdadera circuncisión del corazón, que es lo que el Padre esperaba de los israelitas. Si circuncían su corazón, yo entonces le daré otra vez todas las cosas. Su corazón. Esa era la cosa importante que ellos necesitaban. Bueno, ahora versículo 8. Por un breve momento ha habido misericordia de parte del Eterno, nuestro Elohim, para hacer que quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Elohim, nuestros ojos,
y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Elohim, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Elohim y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Está bien la oración de Edra, está reconociendo, nosotros somos, la verdad no somos libres, la verdad seguimos siendo servidores, porque estamos bajo el poder de Persia. Nosotros no podemos hacer lo que queremos. Si el rey de Persia no quiere, no hacemos. El rey de Persia es el que decide qué hacemos. Pero nosotros estamos confiados de que la mano del Padre está obrando en los reyes para permitirnos edificar nuestro santuario, hacer todo lo que hacemos. Hasta acá está muy bien. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Elohim nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de las que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Acá Edra está diciendo una palabra importante que a nosotros siempre se nos hizo entenderle que esa tierra, la gente que vivía ahí, dice acá, ¿no? Porque prescribiste por medio de los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa, y atiendan bien ahí, de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de los que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. O sea, lo que era malo, lo que estaba mal, eran las cosas y los pecados que cometían en ese lugar, las cosas terribles que hacían. Había un texto que no sé si me pasé, voy a ver un ratito. Los israelitas, acá está. Vamos al versículo 7. Versículo 7 otra vez, ¿no? Ahí vamos a una nota. Quiero mostrarle lo que realmente dijeron los profetas, porque acá Edra está diciendo que era lo terrible, ¿no? La vivencia que tuvieron esos pueblos. ¿Y qué fue lo que el Todopoderoso vio? Pero ya no solamente en esos pueblos, ya cuando los israelitas estaban en esa región, ¿qué es lo que vio? Y empezamos con Isaías 1:11. Fíjense muy bien, esto ya es israelitas dentro, viviendo ya ahí. ¿Qué les hace pensar que yo deseo? 1:11, sus sacrificios, dice el Eterno. Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? O sea, el Padre se está quejando ya de todo lo que ellos están haciendo. Esto estamos hablando en tiempos del primer templo, cuando ya está Israel establecido ahí, cuando ya ellos han desalojado a todos los cananeos, a todas las abominaciones que hacían ya se fueron. Pero ahora el Padre está diciendo que sus cosas que están haciendo a mí no me gusta, no me agrada. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, Rosh Hodesh, del día de descanso, Shabbat, y de sus días especiales de ayuno, Yom Kippur sería uno, todos son, ¿qué dice ahí? Pecaminosos, dice. Ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? Rosh Hodesh, Shabbat Shalom, hermanos. Mi ayuno pecaminoso. Y falsos. Esto es lo importante, falsos. No quiero más sus piadosas reuniones. Esta reunión no es piadosa, ¿no? Por cierto. Esta es una reunión piadosa. No quiero más. No me gustan más sus reuniones. Odio sus celebraciones de Rosh Hodesh y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré nunca. No miraré, aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre, acá está la clave, de víctimas inocentes. Ya existía en aquella época de Isaías los que se sentían los superiores y que consideraban a otros inferiores.
Lo esclavizaban, los torturaban, los expulsaban y hasta los ejecutaban. No, porque no cumpliste la ley del Todopoderoso, porque no guardaste el Shabbat, como decía, apedreadlo, matadlo, echadlo de aquí, despojadle de todo lo que tiene. Estoy hablando como tipo bíblico, ¿no? Así era, Isaías ya estaba hablando. ¿Quiénes hacían estas cosas, estas abominaciones? Cananeos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas. ¿Quiénes hacían? Israelitas. Hacían, cumpliendo lo que decía la Torá, hacían abominaciones. Hacían esas cosas. Pero hay más. Aprendan, dice. No. ¿Dónde me quedé? 16. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Ahí está. Abandonen sus caminos malvados. Su actitud negativa hacia las demás personas. Llana pepende vida ñaña. Hacían las cosas, ¿no? Anivé pende ñaña. Nuestra canción dice, no, anivé, ahí anivé, algo así dice, ¿no? De Peñorairo, no. Eso está bien interpretado, ¿no? Y el Padre también está viendo. Eso es lo que no me agrada, eso es lo que me molesta. Y peor que viene usted ahí, oh, Rosjodes, oh, Shabbat. Señor, no somos como esos grecorromanos que andan adorando a su Jesús. Nosotros somos hebreos de hebreos. Sintiéndole, no somos israelitas puros, de pura sangre. Yo desciendo de la tribu de Leví, de la tribu de Dan, la tribu de Judá. No tengo nada que ver con los mayas, con los como aztecas o zapotecas, o los guaraníes, o los tupíes. Esos son así. No sean así. Dice versículo 17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, atiendan bien, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Esto es lo que los profetas están diciendo a los israelitas que tienen que hacer. Le está dando con todo a quienes. ¿A quiénes cree que le está dando con todo? A los líderes religiosos que solamente quieren implantar la Torá dice así, la Torá dice así. No importa cuánto matemos, no importa cuántos niños queden sin padres, mujeres queden viudas, no importa. La Torá y punto. Porque la Torá, ya me van a decir anti-Torá dentro de poco. Pues estamos hablando de lo que dice la Escritura. Estamos yendo a las realidades. Por eso a Yeshua no le entendían, por eso le decían que él iba en contra de las leyes. No iba en contra de las leyes, iba en contra de las injusticias, de que usaban las leyes para hacer sus caprichos y sus deseos. Esa es la verdad. Después, dice más, vengan, versículo 18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Eterno. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Vamos a hacer una cuenta, si han cometido muchos errores, pero si solucionan esta situación en sus vidas, yo los voy a restaurar. Esto es lo que el Padre quiere. Esto es lo que tendrían que estar viendo estos que están viniendo de Babilonia. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo el Eterno he hablado. Entonces, ¿en qué quiere el Padre que lo obedezcan? ¿En cumplir todos los rituales como está escrito en Levítico o en Números? No, en que sean misericordiosos. No está diciendo que eso que se hacen estaba mal, sino que el objetivo de los rituales era precisamente conectarse con el corazón del Padre. ¿Y para qué vos necesitas conectarte con el corazón del Padre? Para servir a los demás. ¿Para qué nosotros aprendemos la Escritura? ¿Para qué somos creyentes en Yeshua? ¿Para odiar al semejante? ¿Para maldecir al otro? ¿Para tratarle de hereje o de pagano? No, al contrario, para tener más paciencia por los demás. Por eso siempre dicen, no, peado creyente, peado de perdonata. No, me haré ñaña, vea ir alguno. Me haré informar, ni yo cuidado mío. Yo siempre les digo, ¿no? Nosotros muchas veces le queremos trozar hacia evangélicos o católicos. Pero a la hora de la verdad, cuando una persona está enferma, mal, necesita, ¿quiénes son los que se reúnen todos? Católicos, creyentes, todos vecinos, se reúnen, hacen, ayudan, trabajan, ayudan, ¿qué necesita? Aportan.
Ahí se ve la realidad, ahí se ve la verdad. Ahí se ve quién es que realmente sigue la voluntad del Padre. Eso hay que entender muy bien. No el que conoce más doctrina y es más diestro en palabras. El que actúa, el que acciona. Por eso dice Santiago, ¿no? La fe sin obras, sin acción, es muerta. Sos fiel al Todopoderoso, pero fiel ahí detrás de la máquina, detrás del teclado. No sé nada ahí. Hay que estar en campo de batalla. ¿Amén? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sigamos con Isaías 1:23. Dice: tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman, que dice ahí, el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿De quién está hablando? Príncipes prevaricadores. Por cierto, ¿quiénes son los que están viniendo a quejarse a Esdras? ¿Quiénes eran? Príncipes. ¿Saben una de las cosas que este profeta notó que generalmente hacían los líderes, las autoridades? Prevaricato, abuso de poder, soborno, y no le importaba al huérfano ni la viuda. Al huérfano le dejaban desamparado y a la viuda le sacaban todos sus bienes. Esa es la realidad. Eso hacían los líderes. Isaías 10:13. ¿Qué aflicción le espera a los jueces injustos y a los que, atiendan bien, emiten leyes injustas? Emiten, dice. Quiere decir que ellos tenían la potestad de decretar alguna ley. Si había una situación, pero vamos a mirar lo que dice la Torá. Sí, pero muchas veces en la situación en que estamos, si aplicamos esta ley, vamos a estar cometiendo una injusticia. El Padre le dio la autoridad a los jueces para poder determinar ese punto. Pero ellos usaban eso no para hacer justicia, sino injusticia. No va a salir beneficiado, porque si apedreamos a esta persona, esta mujer va a quedar viuda y la herencia, todos los bienes de ellos va a quedar para nosotros. Eso que estoy hablando ocurría literalmente en tiempos de los israelitas. No le den misericordia a este hombre porque es importante que muera para que nos quedemos con sus propiedades. Después, privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. ¿Qué harán cuando yo los castigue, cuando envíe el desastre sobre ustedes? Desde una tierra lejana, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? Así está hablando. Seguimos, Jeremías 22:3. Estamos hablando porque Esdras está diciendo, los profetas dijeron. Estamos viendo lo que los profetas están diciendo. Estamos usando palabras de los profetas. ¿Qué es lo que los profetas dijeron que era horrible? La verdad, hay muy pocos profetas que hablaron de los pecados de los cananeos, de los jebuseos, Al Padre no le interesaba lo que hacían ellos. Al Padre lo que le interesaba es lo que hacían los israelitas, los hebreos, los que aplicaban, los sacerdotes, los líderes. A ellos es lo que los profetas iban y reclamaban. No a los cananeos ya de por sí estaban mal de por sí. Pero acá Esdras está diciendo que los profetas nos hablaron que los cananeos eran, que esa tierra inmunda. Sí, los profetas usaron su palabra para hablar en contra de los líderes. Dice más, Jeremías 22:3, otro profeta. Así ha dicho el Eterno, haced juicio y justicia y librad al oprimido de la mano del opresor. Oprimido es la persona que está en baja categoría y es abusada porque está en alta categoría. Una pregunta, los que están viniendo con Esdras de Babilonia, ¿están en categoría alta o categoría baja? Alta, porque tienen autoridad del rey. Una autoridad que el propio Esdras reconoce que ha sido dada por el Eterno. Esta autoridad tiene que ser usada para beneficio del más necesitado, para darle esperanza a aquel que está creyendo. Mira, cuando venga este Esdras líder, va a venir con el favor del Padre y en vez de darnos esperanza, nos va a dar esa esperanza. Ellos no tienen que estar pensando así. Pero ahora viene Esdras y va a ocurrir un terror. Nos van a expulsar, nos van a separar, vamos a quedar sin nuestros padres, sin nuestros esposos. ¿Qué va a ocurrir? Nos van a quitar porque también sale que les van a quitar sus propiedades a algunos, si no se sujetan a lo que establece esta nueva directiva. Entonces, es un terror para ellos.
un terror. Y el que no tenga poder para enfrentarse a eso, fuera. Entonces eso está diciendo aquí. Así ha dicho el Eterno, haced juicio y justicia y librad al oprimido de la mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Zacarías 7:10. No oprimáis. Esto ya es en tiempos de Esdras. Este Zacarías ya es casi contemporáneo de Esdras. Ya está hablando entonces de algo que está aconteciendo en ese momento, para que no me digan, pero Jeremías y Isaías son y Maguaré. Esdras hablaba del tiempo de ese momento. Y bueno, vamos a ver un profeta contemporáneo. Dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano. ¿Qué dice ahí? Al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Yo le estoy hablando que estos que ellos están llamando fereceo, cananeo, amonita, realmente son descendientes de israelitas que no estaban de acuerdo con muchas de las políticas que se estaban aplicando en ese momento. No porque no querían servir al Eterno, sino porque muchas de las políticas eran sujetarse a reglas, a las famosas interpretaciones rabínicas, que muchas veces ocurrieron, y eso va a continuar después hasta los tiempos de Yeshua. Y Yeshua va a venir también y va a combatir también este mismo sistema. Malaquías también ya es contemporáneo de esta época, después de la deportación. 3:5. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con su sueldo, de los que oprimen a viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace esta cosa no me teme, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Quién dice ahí? Malaquías. ¿En qué tiempo escribió Malaquías esto? Antes, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeroboam, eran los tiempos de Esdras. ¿A quién dice que el Todopoderoso va a darle con todo? Mentirosos, ladrones, estafadores, oprime a los extranjeros, a los huérfanos, el que le maltrata al que está necesitado. A ese me voy a ir con todo. Contra ese es lo que hay que ir, no al que no sea de tu linaje. No, este no es de mi linaje, este no es hebreo puro. No, este no usa esto, no usa aquello. No. Eso, para que entendamos. Y este es un texto ahí de Santiago 5:4, ya traigo para hacer resaltar nomás. Así que escuchen, 5:4 de Santiago. Oigan las protestas de los obreros de los campos, a quienes estafaron con el salario de los reclamos de quienes les cosechan sus campos. Han llegado a oídos del Eterno de los ejércitos celestiales. Esta gente que va a ser oprimida va a reclamar, dice, y el Padre le va a escuchar. Esta gente que ustedes van a maltratar, el Padre les va a escuchar. Bueno, eso era lo que dijeron los profetas. Volvamos, estamos en el versículo 11, ¿no? Por eso, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda, es a causa de la inmundicia, que dice ahí, de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que las han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Lo que realmente al Padre molestó no era lo que hicieron las naciones, lo que hicieron los israelitas. Ahora la nota, esta es igual, ¿no? Nota 11, son los mismos textos, ¿no? Vamos al 12, versículo 12. Ya, vamos a avanzar más rápido. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Según lo que está diciendo Esdras en su clamor, él está narrando, ¿no?, lo que los profetas dijeron, y una de las cosas era que no daréis. Y eso ya vimos que estaba en los libros de Deuteronomio. Pues otra vez le expliqué ya hace rato que cuando aparecen leyes como esta, leyes tan estrictas, hay que mirar cómo está la situación, porque muchas veces una de las leyes
Lo que puede causar es injusticia, no justicia. La ley no tiene que traer injusticia al pueblo, tiene que traer justicia, tiene que traer bendición al pobre. Bueno, mas después de todo lo que nos ha venido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Elohim nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestra iniquidad y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Eterno, Elohim de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. O sea, lo que acá Edra está reclamando, se puede decir, está confesando. Nosotros si seguimos con esta abominación que él está considerando, que es que nuestros líderes estén con, ¿cómo se llama?, con las extranjeras, entonces al Todopoderoso le va a molestar y va a venir sobre nosotros destrucción. Así él está entendiendo. Pero yo no quiero ser enemigo de Edra, no solamente quiero hacer entendernos. Moisés cometió errores. ¿Cometió, no? Aarón cometió errores. David cometió errores. Salomón cometió errores. Bueno, Edra no cometió errores. Ese es el problema de muchas personas. Edra fue intachable. Edra fue perfecto. No es que él quería ser imperfecto o quería cometer errores. Él quería hacer lo más correcto. Pero ¿qué es lo que vimos que había a su alrededor? Hombres que le presionaban. Hombres que tenían objetivos, propósitos, al hacerle cumplir estos decretos. ¿Qué fue el problema? Que ellos se mezclaron con mujeres extranjeras. Ya les expliqué que muchas de esas mujeres extranjeras probablemente ni siquiera eran extranjeras. Probablemente simplemente no estaban de acuerdo con las políticas que traía, ¿no?, el nuevo cambio, el movimiento que trajo Edra, o simplemente eran descendientes. La realidad, había diferentes categorías. Había personas que no vivían conforme a la voluntad del Padre, había personas que se habían ya hecho creyente en la palabra, pero era extranjera, ¿no? Pero acá estaban, por esta ley, estaban entrando todo en la misma bolsa. No sé si me captan. Por esta ley, todo es no, por igual. La ley dice así y todo. Pero yo acepté ya al Todopoderoso, yo acepté la fe de mi marido. No importa, la ley es la ley. Ese era el problema. Entonces, lo que yo voy a mostrarle acá, unos textos de la Biblia, para terminar, que muestran que en el pasado, muchos de nuestros antepasados se casaron con extranjeras, ¿no? Y verdaderas extranjeras. Vamos a la nota 15. Primero este texto de Deuteronomio capítulo 3. No te unas en matrimonio con su gente, refiriéndose a extranjeros. No permitas que tus hijas ni tus hijos se case con los hijos de las hijas de estas naciones. Este texto, si vos lees así, sin contexto, vas a pensar que hay que aplicarla directamente. Pero hay un contexto que la Torah te va a explicar. Las abominaciones, las prácticas, muchas de esas cosas que uno tiene que analizar para aplicar estrictamente esta ley. ¿Me entiende ese punto? ¿Se entiende, no? Ahora miren lo que dice Proverbios 5:18. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Si vos tenés una esposa, ella tiene que ser una fuente de bendición para ti. Y vos tenés que alegrarte, estar feliz con ella. Eso dice Proverbios. Proverbios 18:22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Eterno. Que haya esposa. Dice acá esposa. O dice que haya hebrea. No, pero entiende, pastor, de que tiene que ser hebrea. Tiene que ser de la tribu de Leví, de la tribu de Israel. No, acá dice una esposa. Alguien que te acompañe. Por cierto, Eva era hebrea. No era hebrea. No. Pero vamos más. Eclesiastés 9:9. Vive feliz junto a la mujer, que dice ahí,
que amas. ¿Con quién tienes que vivir feliz? Con la mujer que amas. Todos los insignificantes días de vida que Elohim te haya dado bajo el sol. La esposa que Elohim te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Entonces el padre está alabando a la mujer que amas primero. Yo amo a esta mujer y con ella quiero vivir. No, pero según mi ley y según la Torá. Entonces hay que entrar, ahí otra vez hay que entrar en si la Torá de qué está hablando. ¿Qué es lo que la Torá condena? ¿Qué es lo que a la Torá le parece aborrecible? Que esta mi esposa me haya obligado a sacrificar a mi hijo, me haya obligado a adorar a dioses paganos. Si yo soy una persona con fe en el Eterno y amo a esta mujer me va a seguir. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón se entregó a los deseos de sus mujeres, pero porque él quiso, porque él lo quiso, él quiso. No es porque, aunque la Biblia dice que le indujeron, él quería, él quiso. Entonces, ¿quién es culpa? ¿La mujer o Salomón? Salomón. Y ustedes me van a decir también, pero y mira a Jezabel, ¿y quién le dijo acá para que lo obedezca a Jezabel? Él quiso. Acá hizo y por eso Jezabel le inducía. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, ahora veamos. Génesis 38. Primer caso. Judá, hijo de Jacob, ¿no? Cuarto hijo, que Lea le puso porque alabaré al Eterno, ¿no? Allí vio una mujer cananea. ¿Quién es este? Judá. Vio una mujer netamente cananea. No es que se le estaba llamando nomás cananea. Es cananea de cepa. La hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Entonces el primer hombre de la Biblia, o sea, hombre de fe, que se casa con una cananea y no vemos ningún problema. Génesis 41, 45, José. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José. Aparte le cambió de nombre. Le puso un nombre egipcio, Samnat Panea. Nombre egipcio, ¿no? Algunos dicen que significa dador de pan, ¿no? También le dio una esposa hebrea, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. ¿Por qué me miran raro, no? Una esposa hebrea, ¿no era? Egipcia. Y además, no solo egipcia. ¿Quién era ella? Hija del sacerdote Potifera. Pero yo le pregunto, ¿esa Asenat siguió la fe de Potifera? No, siguió la fe de su marido. Siguió, porque después tuvo dos hijos, ¿no, José? ¿Cómo se llama su hijo? Efraín y Manasés. Y Efraín y Manasés entraron en el linaje de Israel, de Jacob. Y de Efraín salió las naciones que iban a ser bendecidas por el Eterno. Entonces el padre estaba abominable condenando. Claro, las prácticas eran abominables. Pero acá esta mujer no era linaje hebreo. Escuché por ahí que hay argumentos, no, en realidad era linaje hebreo, en realidad. Pero acá dice que era hija de un sacerdote. Y eso es lo que vale. Eso es lo que cuenta. Éxodo 2, 21. Y este es algo más raro todavía. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. ¿Y quién era Séfora? ¿De qué tribu era según la Biblia? Acá en Números 12, 1 dice. ¿Y quiénes se enojaron? Acá sale el primer sentimiento, ¿cómo se dice? Racista, ¿no? O, etnista, de mi etnia. Mientras estaban en Aserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. O sea que Séfora era de la ascendencia de Cus. Era un antepasado también de Noé, Abraham, pero no era hebrea. No tenía nada que ver con hebrea. Entonces el propio líder Moisés se casó con una extranjera. Entonces Moisés por eso cometió, ¿acaso Séfora cometió abominaciones? ¿Qué me va a decir en este caso? Si él me podría responder, sí, pero Séfora se convirtió, y ese es el tema, Esta persona sigue sus prácticas abominables o se convirtió al Todopoderoso. A ver lo que dice Mateo 1.3. Mateo escribe esto para que tengamos en cuenta. Judá fue el padre de Fares y de Sera, ¿no? La madre fue Tamar. ¿Y quién era Tamar? Su nuera,
Su nuera, ¿cómo puede ser que Judá tenga hijos de su nuera? Eso es torático, ¿eh? ¿Permitido? No, ¿verdad? Pero era la circunstancia, ocurrió en ese momento. ¿Y Judá qué quiso hacer con su nuera cuando se enteró que estaba embarazada? ¿Se acuerdan? No, quémenla, hay que quemarla. Pero en ese momento, saben ya la historia, ¿no? El cordón, bácula. ¿Qué dijo Judá? ¿Qué se acuerdan que dijo Judá? Más justa es ella que yo. ¿Cómo una mujer que cometió semejante, probablemente era extranjera también, semejante pecado, va a ser más justa que Judá? Judá, el que va a llevar el cetro. Eso no se puede entender, ¿no? El linaje perfecto. Bueno, las Torá nos están enseñando que así fue. Después, dice más, Mateo 1:5. Salmón fue el padre de Booz. Su madre fue Rahab, cananea. Ya saben que era Rahab, cananea, y además era ramera. Pero nosotros ya conocemos su historia. Una mujer que de verdad entendió el corazón del Padre, el corazón del Eterno. Y él le trajo, Salmón se fue y le rescató a Tamar. El propio Josué dijo, solamente me van a rescatar a Tamar y a su familia. El resto, chau. Perdón, a Rahab, ya me confundo todo, Rahab y su familia. Y cuando vino Rahab a la tribu al pueblo de Israel, por lo visto, Salmón pidió para casarse con ella, y Josué y Eleazar, ¿qué hicieron? Aceptaron. ¿Qué vieron en Rahab? ¿Qué vieron? ¿Que era extranjera? ¿Que no era de linaje real? ¿O que tenía la fe? Eso vieron, eso vieron. Y se casó con Salmón, un príncipe de Judá. Y fue la mamá de Obed. Así dice, ¿no? Salmón fue padre de Booz. Fue la mamá de Booz, entonces. ¿Quién era Booz? Fue padre de Obed. ¿Y quién era Obed? ¿Quién era Obed? Su mamá era Ruth la Moabita. O sea que hijo de Salmón siguió los mismos pasos de su papá. Se casó con una extranjera, moabita. Ya conocen la historia de Ruth, la moabita. Ella se casó primero con los hijos de Noemí, después su hijo murió, su esposo murió, y ella le acompañó a su suegra, aunque su suegra le había dicho, no, déjenme ya porque yo ya soy vieja, conmigo no tienen futuro. Quédense nomás en su país, cásense con hombres de su tierra. Pero ella le dijo una palabra clave. ¿Quién se acuerda de esa palabra clave? No me pidas que te deje, ni me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Elohim será mi Elohim. Y así me haga el Eterno, que yo no te dejaré. Que la muerte solamente nos separará. Este era el testimonio de muchas extranjeras en tiempos de Esdras. Pero la ley es la ley. Acá ese era el problema. Ese era el problema. Entonces, algunos dicen, esto lo podemos comentar en el capítulo 10, ¿no? Que este libro de Ruth fue publicado en ese tiempo. Fue editado o preparado o reacondicionado por alguien anónimamente y lo publicó en ese tiempo para hacer como protesta por las políticas que estaban haciendo Esdras. Eso no significa que no aconteció. Recuerden que muchas veces los hechos que están así como historias como Ruth fueron escritos, transmitidos así, ¿cómo se puede decir? Oralmente, ¿no? Oralmente, se conocía, existió alguna vez una historia, así se conocían, pero en la época de Esdras este relato se puso por escrito, se trabajó y se empezó a difundir. Fíjense, nos están expulsando a nosotros, dizque porque somos moabitas, cuando en nuestra historia, o por lo menos en nuestra tradición, si era tradición, existe que una moabita es la madre de nuestro líder David. ¿Qué les parece? Y ahora están menospreciando a estas porque dicen que son moabitas. Dicen que son, porque eso era un decir nomás ya. Era una manera de ofenderle, decirle moabita, jebuseo, amorreo, todas estas cosas. Bueno, Obed. Ahora lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 10:1, y esto es fuerte, ¿no? No sé si leo, ¿no? Pero Pablo dice, y desde mi perspectiva,
Pablo, cuando ataca con este texto a los líderes religiosos de su época, este ataque se va hasta los tiempos de Esdras también. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Elohim es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo lo que quiero es que los israelitas, mi pueblo, sean salvos. ¿Salvos de qué? Del sistema que le está manejando, que le está controlando, de ese pensamiento por el cual están viviendo. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Elohim. ¿Qué palabra sale acá? Acá dice entusiasmo, creo que en Reina Valera dice celo, ¿no? Celo. Tiene un gran celo. No, la palabra, no, nuestro sagrado Torah, no. Pero sin darse cuenta, utilizando este celo que hacen, cometen injusticia. Y miren lo que dice acá. Tienen un gran entusiasmo por Elohim, pero un fervor mal encausado. Está mal direccionado. No es que son malos, no es que son perversos, algunos sí, pero muchos de nuestros líderes utilizan estas ordenanzas mal direccionadas, sin ver los perjuicios que le causa a otra persona. Y miren que muchas veces la religión, las religiones, las congregaciones han hecho tanto daño a muchas familias, separando matrimonios, separando hijos de padres, haciendo que familias se odien. ¿Ha ocurrido eso o no? Sí, ha ocurrido. Algunos han abandonado sus casas, han dejado todos sus bienes, después se han decepcionado de la iglesia y se han quedado sin nada. Y en nuestra vida, mi familia y yo y muchos de los que nos conocen, experimentamos eso. Experimentamos. Por causa del entusiasmo de algunos. Algún líder que tenía un entusiasmo y viviremos y haremos y le seguíamos y después, para ahí. Había sido entusiasmo nomás. Y dañaban muchas veces las familias. Lo estamos viendo acá en la escritura. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Elohim, pero un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Elohim hace justas a las personas ante él. Es muy importante. No se dan cuenta cómo es que el Padre hace justo. ¿Se acuerdan qué dijo Judá por Tamar? Nosotros, dígame si ustedes entienden eso. Yo no entiendo. ¿Cómo puede decir Judá que Tamar es más justa que él? Y hay otros en la Biblia. Muchas veces algunas acciones no entendemos, pero el Padre sí sabe. El Padre entiende por qué le hace justo a un hombre como Cornelio, que era romano. A unos gentiles que estaban comiendo cerdo o que estaban siguiendo la idolatría. ¿Cómo pueden ser llamados estas personas justos, santos, kadosh? No podemos entender. Y nosotros los intérpretes de la ley, nosotros los que estábamos acá todo el día en el templo, somos llamados hipócritas o falsos. ¿No entendemos? Pues no entienden la forma en que Elohim hace justa a las personas ante él. Se niegan a aceptar el modo de Elohim y en cambio se aferran, aquí está la clave, a su propio modo de hacerse justos ante él, tratando de cumplir la ley. Y dice tratando nomás luego, no quiere decir que estén cumpliendo. Esto no está queriendo decir, vos estás diciendo que ya no tenemos hereje, ahora te hiciste cristianoide. Otra vez, no, estamos hablando la tristemente célebre realidad. Por algo nos tocó estudiar estos libros, ¿no? Tarde o temprano tenía que tocar. Y en este tiempo y en este momento. Esto Pablo está diciendo. No es que los mandamientos, la ley está mal. Al contrario, los mandamientos son lo que nos da esperanza. Los mandamientos son lo que hace justicia. El problema es que, como dice acá, lo hemos encauzado de diferente manera. Y como está acá escrito, pues no entiende la forma que Elohim hace justas a las personas ante él, se niegan a aceptar el modo de Elohim y ¿qué dice ahí? Se aferran a su propio modo de hacerse justos. ¿Qué es lo que ocurre acá en tiempos de Esdras? Esdras tiene una fe en el Eterno, pero tiene un temor de que le vuelva a ocurrir lo que les pasó en los tiempos de
de Nabucodonosor, de que el pueblo vuelva a caer en manos de extranjeras y que sean llevados al exilio y que el templo sea destruido. La pregunta que los hago, ¿ocurrió eso? Ocurrió. O sea, su temor estaba entonces en vano. No tenía que haberse preocupado. Pero lastimosamente así muchos cayeron. Eso no quiere decir que Esdras haya sido una persona malvada. Simplemente ese fervor, ese deseo de hacer las cosas correctas y esa presión que tuvo por los líderes les llevó a, todavía no, estoy spoileando ya, el capítulo 10, ¿no? Le llevó a decretar unos mandamientos muy duros. ¿Cuáles serán esos mandamientos? ¿De qué será que está hablando el pastor? ¿Qué es lo que nos trató de decir con toda esta una hora de charla? ¿Por qué no estuvo hablando de los israelitas que tuvieron mujeres extranjeras? ¿Qué será lo que Esdras va a decretar? Para saber estas cosas, tenemos que ir al capítulo 10 y el capítulo 10 la próxima semana. Último capítulo de Esdras, ¿no? Donde vamos a ver una de las leyes más, ¿cómo se puede decir? Arbitrarias y tristes que tuvo que decretarse y cumplirse en tiempos de los israelitas y que causó mucho dolor, mucho daño y comienzo de una tremenda división entre los israelitas, que perdura creo que hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, hoy hasta aquí, vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Esdras. Bendiciones y hasta pronto.